Un esfuerzo por sobrevivir Z. Capítulo 1. Después de la infección global. Nombre: Alexander Eric. Apellido: Meyer Neumann. Edad: 52. Año: 2040. Ha pasado más de 26 años desde el colapso de la misma humanidad por culpa de un agente infeccioso de otro mundo. Esta venía en un transporte que lo llevó por la infinidad del cosmos y por desgracia terminó por visitar nuestro planeta, condenándonos a mil y a todo ser vivo pensante. Este usaría a seres vivos con un nivel de inteligencia alto para alimentarse de los que carecían de ese nivel, comiendo e infectando todo ser biológico a su alcance. Ahora mismo la humanidad logró mantenerse y aislarse lo mejor posible. Logramos refugiarnos en una isla que por desgracia tuvimos que tomar a la fuerza. Esta isla posee el nombre de Arca, pero antes era conocida como Sentinel del Norte. Sus habitantes lograron sobrevivir al virus, aunque este si llegó a estas tierras, no fue muy complicado para sus antiguos habitantes controlar la infección. No es de sorprender, ya que los habitantes de esta isla no deberían rebasar a los 500 humanos. Estos habitantes también eran muy agresivos y peligrosos, lo demostraron al momento de atacarnos cuando llegamos. Lo único que los diferenciaban de los infectados era que ellos sí tenían pulso. No nos quedó de otra que barrer con el sitio y matar a todo habitante de la isla para que podamos instalarnos todos aquí. Yo tuve el desagradable y no deseado placer de acabar con la vida de hombres, mujeres y niños que se encontraban aquí. Antes sonaría cruel, pero en estos días es matar o ser asesinado. Comencé a escribir todo lo que transcurrió en este tiempo, cómo se desarrolló el virus que lleva por nombre, Space Death, o en español el cual es mi lengua nativa, sería muerte espacial, el organismo mundial de la salud optó por llamar así al visitante no deseado. Creo que comenzaré por lo más importante y es cómo comenzó todo, en dónde y cómo fue el método de infección. Pero antes que nada hablaré de los infectados que vulgarmente llamamos entre los sobrevivientes zombies o caminantes. Estos fueron seres vivos como humanos, perros, ballenas o cualquier animal con un nivel de inteligencia que les permita resolver algún problema o estar consciente de sí mismo. Estos son extremadamente peligrosos y muy agresivos, carecen de signos vitales que al menos una máquina creada por nosotros pueda detectar. El virus es extremadamente infeccioso y solo basta una mordida o contacto con el fluido del infectado a una parte comprometedora del cuerpo, séase por ejemplo ojos, boca, etc. El virus no solamente es muy infeccioso, sino que también muy complejo, este sabe a qué huésped infectar y utilizar, ya que si este carece de la inteligencia necesaria o padece de alguna enfermedad o complejidad física que no favorezca la facilidad para cazar e infectar, este mismo automáticamente matará al huésped infectado. Los científicos notaron que solo se logran ver zombies que podían correr y ver, pero nunca vieron alguno que tuviera alguna deformidad o discapacidad física, por ejemplo inválides y demás. La duda fue resuelta cuando uno de los sobrevivientes que carecía de una pierna fue infectado, además de convertirse solo conmocionó y no resucitó, sino que solo el virus lo mató. Más casos así fueron notificados y registrados, así dando con la teoría de que aquel portador con alguna discapacidad que dificultaba o volvía imposible la caza para seguir infectando seres vivos, el virus lo descartaba y mataba sin resucitarlo o al ser insuficiente para la meta de supervivencia del mismo. Debo detallar que el virus tiene un plazo de infección de 20 minutos, a veces más y a veces menos, según la resistencia de la persona, pero sí o sí el destino son dos: mueres y permaneces muerto, o la otra es morir y permanecer así pero tu cuerpo cazando más seres vivos. Siguiendo con el tema del virus, no se conoce cura aparente, ya que su sola forma de existir o de ser, escapa del entendimiento de muchos científicos y virólogos.
Ellos no entienden cómo logra siquiera existir y cómo logra revivir a los muertos, los antibióticos más fuertes, ni nada que haya creado la humanidad excepto una bala, y estos muertos mueren al dispararle en la cabeza, pero también mueren si los acribillas al punto de dejarlos por el suelo y que no puedan ni siquiera arrastrarse. Al hacer eso el virus lo descarta y lo deja morir al ser insuficiente para el objetivo de infectar. Hablando un poco del peligro actual, pasaré a relatar el comienzo de esta locura que comenzó el 23 de febrero del 2014, la NASA informaba tarde de un grupo de asteroides que se acercaban al planeta, por su tamaño no demostraba un riesgo para la vida en la Tierra, es de más recalcar lo equivocado que estaban, aunque no era un riesgo planetario en su momento sí podía ser un riesgo para algunos civiles, pero pensaban que estos al ingresar a la atmósfera del planeta se desintegrarían. Ese mismo 24 de febrero los meteoritos ingresaron. No todos fueron destruidos al ingresar, algunos cayeron en el mar, África, China y Uruguay. Se desconoce si más fragmentos del mismo cayeron en otras partes, pero era solo el comienzo antes del fin. En el Uruguay cayó en Canelones, en un campo donde dejó un gran cráter producto del impacto, pero sin dejar ningún herido más que algunos vidrios rotos por la onda expansiva después de la colisión. En China no hubo tanta suerte, ya que el meteorito cayó en un conjunto de departamentos, las muertes fueron de 34 personas y 56 heridos. El tercer visitante cayó en el mar, pero en una parte desconocida del mismo, se mandó una flota para investigar, pero fue imposible saber en dónde fue su impacto exactamente. Y en África cayó en un estanque que mucha fauna del lugar frecuentaba para tomar agua de ese estanque. Los días pasaron y avistamiento de animales actuando de forma extraña se comenzaban a presentar, al principio eran especies acuáticas, pero con el pasar del tiempo se comenzaron a registrar el mismo comportamiento en animales terrestres incluyendo a los humanos. Comenzaré a relatar poco a poco los inicios de la pandemia y el ataque de los zombies a diferentes partes del mundo, como nosotros los vivos luchamos para sobrevivir, negándonos a ser parte de los muertos, negándonos a que la misma muerte se apodere de nuestro planeta. Este libro será el registro de la lucha de los humanos contra el virus y los zombies, para que nunca se olviden las vidas que se sacrificaron para detener la marcha de los caminantes. Por suerte también vengo acompañado de muchos sobrevivientes que me ayudarán a aportar información, ya que estoy rodeado de personas que vivieron los inicios de todo esto, personas que trataron de encontrar una cura y soldados que lucharon cara a cara con la muerte para darle una oportunidad a la humanidad o más bien, a la vida. Todos nosotros daremos un pequeño aporte a este libro y así, si hay algún futuro para nuestra raza no olviden lo que pasó, que hicieron muchos, y que estén informados de lo que puede volver a ocurrir. Capítulo 2. Jessie la ballena muerta. ...28 de febrero de 2014. Después del impacto de los fragmentos del meteoroide, los primeros casos de infección por el virus Space Death fue en el Océano Atlántico. El primer avistamiento de comportamiento extraño fue en las ballenas jorobadas, una en particular llamó la atención de varios biólogos marinos. Ellos notaron que una ballena a la cual apodaron Jessie era errante y muy agresiva con seres de su misma especie o de otras también, al punto que era imposible acercarse a ella para estudiarla detenidamente. Ella pertenecía a un grupo de ballenas jorobadas, aseguraron los investigadores, pero por alguna razón terminaron dejándola sola y a su suerte. Así que los expertos tenían la fuerte hipótesis de que debería tener alguna enfermedad, Jessie debía estar muy enferma para que la dejaran, así como si nada. Esta tenía un estilo de nadar muy rara y errática, pero lo que asombraba más a los biólogos es que Jessie no salía a la superficie a tomar aire desde que la vieron y eso fue hace 2 semanas, cuando usualmente ellas toman aire cada 50 minutos aproximadamente. Trataron de escuchar su canto o en términos más correctos sus clics, pero estos eran muy bajos al punto que no cantaba, no llamaba a nadie. Pasó una semana y los biólogos le insertaron un aparato con ayuda de un pequeño arpón, esto no solo servía para estudiar los signos vitales de Jessie, sino que también les ayudaba para rastrearla.
No es necesario decir que fue casi imposible. De 4 arpones solo uno logró quedarse en su lugar, ya que de forma extraña los primeros 3 se desprendían como si de carne putrefacta se tratara. Pero lo peor no era eso, sino que el arpón no mostraba ningún signo vital, nada de pulso, como si Jessie fuera un muerto viviente que se movía por el mar vagando sin rumbo. Después de eso Jessie ganó el nombre en los medios como la ballena fantasma, un gran fenómeno mundial. Los biólogos trataron de tomar muestras de tejido y sangre, pero Jessie atacaba de una manera agresiva, muy fuera de la forma de actuar de una ballena que usualmente son muy tranquilas y pacíficas. Se decidió usar un dron submarino para conseguir muestras de sangre, pero solo pasó lo mismo, aunque lo que nos sorprendió más es ver cómo Jessie trataba de morder el dron como si tuviera dientes para morder y rasgar carne, cosa imposible al carecer de ellos. Después de un mes, algo interesante pasó, ya que un enfrentamiento entre Jessie y una orca se dio lugar. La orca, la cual llamaron Rubén, atacó a Jessie al sentirse atacado. Este mordió a Jessie en su lado izquierdo arrancándole un pedazo de su aleta. Jessie no pudo hacer nada contra Rubén y este solo se alejó del lugar después de eso. Jessie después de eso, dejó de nadar y subió a la superficie después de meses sin hacerlo, pero no para tomar aire, sino solo para quedarse allí. Estuvo en ese lugar, podíamos ver a Jessie más de cerca y era horrible su apariencia, parecía un cadáver en descomposición, carecía de un ojo. Esta empezó a ser rodeada de más animales que comenzaron a alimentarse de ella, y está sin dar signo de defenderse. Tiburones y otras especies de peces hasta aves se dieron un festín. El horror solo duró 3 horas hasta que ella volviera a sumergirse a las profundidades del océano y allí yace hasta el día de hoy. Los biólogos aprovecharon y tomaron muestra de tejido para examinar y analizar. Lo que encontraron fue a un patógeno infeccioso nunca antes visto. Les preocupaba el virus, pero lo que más los aterró es que ahora habría muchos animales marinos infectados, ya que como la orca Rubén y los demás peces que se alimentaron de ella, en estos momentos deben estar infectados.